Ahora sí estoy grabando, Maxi. Y volvemos a la pantalla. Bueno, alguien puso algo ahí. Alguien había puesto algo ahí abajo. ¿Qué pasó? ¿Lo borraron? O dijo que se imaginaba solo ciencia, no sé, conocimiento. ¿Qué fue lo que dijeron? Perdón. Investigación. Investigación. Ciencia e investigación. Sí, la investigación va de la mano de la ciencia, seguro. Pero también podríamos decir que la investigación va de la mano de la tecnología, ¿no? Atrás de esa tecnología hay, seguramente depende, bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos, pero Pero la tecnología no es una parte de la ciencia también. la tecnología es una parte de la ciencia. No sé, creo que no, pero ahora vamos a ir definiendo algo y nos vamos a poner de acuerdo en eso. Pero no lo veo tan yo como una parte. Sí, que están relacionadas las dos, seguro, la ciencia y la tecnología, pero no sé si decir que es una parte, así como lo definieron. Pero bueno, ¿alguien se anima a dar alguna otra definición de ciencia? Un proceso de análisis. Proceso de análisis. Sí, me gusta más. Esa ya me va gustando un poquito más. ¿Alguna más? Habría que ver, porque el proceso de análisis, si nos quedamos en el proceso de análisis nada más, no estamos tan cerca de la ciencia. Pero si nosotros analizamos algo para llegar a una conclusión o para adquirir un conocimiento, obtener un resultado, estaríamos cerca de lo que podría considerarse ciencia. Y No te escuché ahí, no sé qué dijiste. Y no sé quién no, era. nada, no entendí. Ah, ¿alguien más que quiera contar algo? Somos poquitos hoy. Evolución puede ser. Evolución, la ciencia, evolución, sí, sí, puede ser. Habría que ver cómo lo encajamos, pero sí, poder ser, puede ser, eso no hay ninguna duda. Experimentación. Experimentación debe ser una de las bases de la ciencia, ¿no? De lo que es llegar a la ciencia, la experimentación debe ser uno de las partes más importantes, como dijo alguien dijo parte, no sé si parte sería la palabra, pero bueno, vamos a llamarlo parte por ahora. Pero la experimentación seguramente sea algo está íntimamente relacionada con la ciencia. Si vemos la definición que hay ahí en la diapositiva, dice, hace referencia a una circunstancia mediante el cual se adquiere un conocimiento. De ahí ya podemos sacar que estamos hablando de algo que hacemos y mediante el cual aprendemos algo, descubrimos algo. En realidad, más que descubrimiento, habla de se adquiere un conocimiento. Eso significa que iríamos no tanto al descubrimiento, sino a comprender, a entender algo, ¿sí? Cuando hablamos de que se adquiere un conocimiento. Entendemos los porqué de las cosas mediante la ciencia. Y bueno, esta primera diapositiva va un pasito más allá y dice que con el conocimiento científico teórico, las necesidades humanas y el desarrollo tecnológico lo podríamos llamar ciencia aplicada, que sería un pasito antes de lo que sería la tecnología. Dice, la ciencia y la tecnología justifican su existencia en la búsqueda del desarrollo de productos, servicios, medios, herramientas y otras entidades capaces de satisfacer las necesidades humanas y de la vida. Bueno, y acá tenemos una definición un poquito más compleja, o más que compleja, ¿cómo se dice? Completa, de lo que es ciencia. Dice, esfera de la actividad de la sociedad cuyo objetivo es la adquisición de conocimiento acerca del mundo circundante. Ya nos pone en un lugar, ¿sí? Nos dice que es una actividad dentro de lo que son las actividades de la sociedad y que tiene un objetivo que se basa más que nada en, dice, adquisición de conocimiento acerca del mundo circundante, en entender lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué definición se animarían a dar ahora de ciencia en función a las 3 o 2 o 3 o 4 cositas que estuvimos viendo recién? Ya esta última definición es casi de manual, la que viene en los manuales. ¿Nadie? ¿Alguien puso algo en el chat, capaz?
No, nadie puso nada en el chat. Estamos grabando, che, y nadie dice nada. ¿Nadie se anima a dar una definición de ciencia en función a las 3 o 4 cositas que hablamos hasta ahora? Digan cualquier cosa. No, Va, no, cualquier cosa no, estoy perdido todavía. pero más o menos en función a lo que vimos. No hay problema. Pero bueno, habla de algo que alguna actividad, una de las actividades de la sociedad, y que tiene un fin, que es adquisición de conocimiento acerca del mundo circundante, comprender lo que pasa alrededor. Yo, si tuviera que dar una, hablaría de eso, de que la ciencia trata de entender todos los fenómenos que ocurren alrededor de uno. Por lo menos por lo que vimos hasta ahora diría eso. Bueno, y habla de 4 factores que influyen en eso, que habla del factor humano, las personas, el factor social, la sociedad, el factor cognitivo, que es comprender esas cosas que pasan, o sea, cómo las entienden, y el factor material, que tiene que ver con los materiales y los objetos en sí. Hasta ahí tenemos un poquito una definición de ciencia, cuando hablamos de comprender los fenómenos que ocurren alrededor, adquirir el conocimiento para entender el mundo circundante, bueno, todas esas definiciones que fuimos viendo. Y ahora vemos una definición de tecnología, que la primera que vamos a ver dice, constituye aquel sector de la actividad de la sociedad también, pero empeñada en la modificación del mundo circundante. ¿Vieron qué hablábamos recién de la ciencia? ¿Qué característica tenía o qué era lo que buscaba cuando lo relacionábamos con la sociedad y lo que pasaba alrededor? Adquirir conocimiento. Adquirir el conocimiento, comprender lo que ocurre, el mundo circundante. Y ahora la tecnología habla de que es el sector de la sociedad que trata de modificar ese mundo circundante. ¿Sí? Esa sería un poco la primera definición de tecnología. Ahora vamos a avanzar hacia una definición mucho más completa. Pero ya tenemos que por un lado la ciencia trata de entenderlo y por el otro la tecnología trata de modificarlo, de cambiarlo. Ahora, ¿la ciencia lo cambia? No. ¿No? A veces sí, depende de lo que se descubre y lo que se comprende y lo que se entienda, yo qué sé. Entiendo que cuando se descubrió la primera vacuna, ya con eso de que le sacaban la sangre a las vacas, que no se morían, bueno, toda la leyenda esa que hay de las vacunas de Pasteur y de todo eso, cambió el mundo circundante con ese descubrimiento científico de la ciencia. ¿Sí? Y la tecnología, a su vez, también ayuda a comprender el mundo circundante, porque si no tuviéramos un montón de herramientas que tiene hoy la ciencia, que son pura tecnología, no se llegaría a comprender. Entonces ahí ya vemos cómo se van relacionando la ciencia y la tecnología. Sí, un poquito. Ahora lo vamos a ver mucho más. Y acá, bueno, tenemos una definición de los dos juntos. Dice, ciencia se ocupa de conocer y comprender los objetivos, dice ahí, debería decir objetos, entiendo. Objetos y fenómenos ya existentes. La tecnología trata de crear productos y servicios que aún no existen, pero que son necesarios. Ahí, ¿qué trata de satisfacer entonces la tecnología? Ahí vemos algo nuevo. Yo me voy para atrás y desaparezco. Ahí vemos una definición nueva. ¿Qué trataría de satisfacer la tecnología? Así de base, si les pregunto, ahí en Y a función la a necesidad debería satisfacer, a la comodidad, necesidad. las necesidades que tiene la sociedad. La tecnología siempre, o casi siempre, no se me ocurre ningún ejemplo que no, pero trata de satisfacer una necesidad. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué existió antes, la tecnología o la ciencia? La tecnología. Sí, Porque antes usaban herramientas sin saber para qué. bien. Esa puede ser una buena respuesta. ¿Alguien cree que la ciencia? Sí, para mí la ciencia, ¿Por qué? porque si la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se ocupa de conocer y comprender los objetivos y fenómenos, o sea, yo si quiero, ¿no? Acarrear tierra de un lado al otro, entonces uno se pone a pensar cómo la puedo acarrear. O sea, Claro, tiene una necesidad. Entonces, capaz que dice, junto tal y tales materiales
Y, o sea, esa sería la tecnología, ¿no? Hacer, yo qué sé, una pala y una cartilla para trasladar, Sí, yo qué eso sé, esa sería, tierra sería a otro tecnología lugar. aplicada, un ejemplo bastante Claro, claro, pero también hay ciencia atrás de eso, que si vos podría haber, si vos lo hacés con la chapa y descubrís cómo doblar el material, que el material se puede doblar calentándolo un poco, o no, depende del material que sea, pero habría ciencia. Ahora, por definición, la tecnología siempre, de hecho lo dice ahí la diapositiva, dice la tecnología se desarrolló antes de la ciencia. Y el ejemplo, o un ejemplo claro que tienen es que el que creo que está en el cuadernillo que habla del fuego. ¿Cómo, qué pasó con el fuego? Vino a través de un rayo. Supongamos que el primer fuego fue a través de un rayo. O no sé si el Supongamos, sí. primer fuego, pero bueno, que eh, O sea, para lo que eran los individuos estos, ¿cómo hay? Para podemos el ser humano. llamarlo que Ser humano. el hombre prehistórico, vamos a llamarlo, no sé, Claro. los cavernícolas, llamémoslo como quieran. Pero bueno, ese hombre que vivía en la cueva, en la caverna, y un día descubrió el fuego, porque en realidad el fuego se descubrió, el fuego existía y lo descubrió. Ya sea con un rayo o que un día se cayó una piedra arriba de otro, hizo una chispita y prendió un pedazo de pasto seco, no sé, como quieran. ¿Eso, hay ciencia en eso? No. ¿Hay tecnología? En parte sí, porque lo utilizan para cubrir su necesidad que era del frío al comienzo. En mucha parte, porque hablamos de que la tecnología existe para satisfacer una necesidad. Y ahí arriba dice, la tecnología trata de crear productos y servicios que aún no existen, pero que son necesarios. El fuego, un producto o un servicio que aún no existe, pero que era necesario. Supongamos que no existía en ese momento, y cómo fue. Vamos por la línea del rayo, la línea de las piedritas. A mí me gusta más la de las piedritas, que frotaban dos piedritas y hacían chispa, como en los dibujitos animados. Un día descubrió eso, la persona esa descubrió que si las chocaba las dos piedritas hacía una chispa y que si esa chispa la acercaba a un pedazo de pasto seco, se hacía fuego. Pero no sabía por qué. No tenía la respuesta a por qué ocurría eso en ese momento. O sea, no sabía que la fricción hacía que al rozar la piedra con la piedra generaba cierta temperatura y eso generaba una chispa y bueno, con el oxígeno y un carburante y un combustible que era el pasto o lo que fuere, se generaba lo que se llama el triángulo del fuego, que en realidad tiene cuatro patas porque está una reacción en cadena, también, bueno, no importa. Todo un concepto de ciencia de cómo es que pasaba eso. El tipo agarraba dos piedritas, las chocaba y hacía una chispa y prendía el fuego. Después, con el tiempo y mediante un montón de pruebas y de adquirir un montón de conocimientos, podemos llegar a decir que comprendió por qué pasaba eso. Pero al comienzo solamente sabía que tenía frío y que con ese fuego zafaba del frío y por ahí se agarraba un pedacito de carne y lo podía cocinar, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Pero por eso, mucho antes hubo tecnología de lo que hubo ciencia. O sea, y más en ejemplos prehistóricos. Cuando más para atrás vamos, más podemos ver ejemplos más grandes de casos en los que la tecnología es muy anterior a comprender eso que ocurre. No sé, otra que me acuerdo ahora, no sé, que se me ocurre, un árbol que se cae y cae de un lado a otro de un río y se forma un puente. ¿Es tecnología ese puente? Sí. Es tecnología. ¿Hay ciencia atrás de eso? Y no, el árbol se cayó un rayo, rompió el árbol, se cayó el árbol, o se cayó solo porque estaba viejo el árbol seco, no sé. Y se hizo un puente. Y después alguien entendió que si tirábamos los árboles o si le pegábamos abajo, lo que pasara, eh, podíamos llegar a hacer más puentes y que los puentes mejor era si no eran todo redondo como eran los árboles, bueno, un montón de mejoras que se le podía hacer a nivel tecnológico y a nivel científico a eso. Pero seguro que el primer puente que existió nadie quiso hacerlo. Fue medio un hecho fortuito. ¿Sí? ¿Se entiende un poco por qué la tecnología va antes que la ciencia?
Bueno, Sí, sí, sí. escribiendo en el- si alguien quiere preguntar algo, aproveche ahora, porque después si por ahí esperan al final, no se acuerdan y yo ya no me acuerdo tampoco mucho del ejemplo que estaba dando, porque los digo medio de lo que se me ocurre. Así que si quieren preguntar algo concreto sobre lo que estamos hablando, por ahí no tengan miedo de pararme y preguntar. Dice, la ciencia es la comprensión a la tecnología. En realidad la ciencia es la comprensión de los fenómenos circundantes, se podría decir. La tecnología es modificar el mundo circundante para satisfacer alguna necesidad. Y en algunos puntos, muchísimos, como que se cruzan. O sea, la ciencia necesita de tecnología para poder comprender ese mundo, esos fenómenos que ocurren alrededor, y al revés, la tecnología necesita de ciencia para poder modificar ese mundo y satisfacer esas necesidades. Pero no sé si la definición sería esa, la ciencia es la comprensión de la tecnología, o a la tecnología, pero debería ser de la. Pero yo diría más que es la comprensión, o el entendimiento, o la respuesta a los porqué de las cosas que ocurren alrededor, o de los fenómenos circundantes. Bueno, y acá habla en 4 puntos por ahí, como para entender un poco bien la diferencia entre ciencia y tecnología, lo que es la motivación, el objetivo, el trabajo y el resultado de cada uno de los dos. Y podemos ver ahí un poquito de lo que venimos hablando, cómo se entiende mucho mejor. La motivación de uno es la curiosidad por conocer, tratar de entender, del otro resolver un problema. El objetivo es explicar, predecir, comprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo de la tecnología es diseñar, crear, transformar. Bueno, habla de cómo trabaja uno con el método científico y el otro con el proceso tecnológico. Y alguien hablaba de la experimentación. Bueno, el método científico tiene bastante eso ahí. Y el resultado, que son leyes, teoremas y demás, y el resultado de la tecnología, que son siempre nuevos productos. O sea, uno va a lo teórico y el otro va a lo práctico, si los vemos. Ahí alguien escribió algo de vuelta. Ok, bien, genial. Bueno, y acá tenemos 2 definiciones bastante completas en función a todo lo que fuimos viendo. La tecnología busca hacer cosas de manera óptima y eficiente. ¿Saben lo que es ser óptimo y ser eficiente? Hacer las cosas bien y rápido. Sí, si vos haces las cosas bien y rápido, seguramente seas eficiente. O Vamos a sea decir. que, por ejemplo, yo compro un cargador para cargar mi celular y no me carga. Eso sería algo ineficiente, ¿no? La eficiencia sirve, o sea, hay 2 conceptos que se usan en tecnología, eficacia y eficiencia. Eficacia es cumplir con la tarea. Digamos, recién hablabas de comprar un cargador. Vos compras un cargador que carga el celular, ya está, carga el celular. Cumple con la tarea, sí. Ahora es eficiente. La eficiencia ya es qué gasto yo o qué recurso consumo yo para cargar esa tarea. Algo es más eficiente si consume la menor cantidad de recursos para obtener ese objetivo o resultado. El objetivo es cargar el celular. Si yo cargo el celular tardando la mitad de tiempo y gastando la mitad de corriente, vamos a decirlo, no es corriente, pero bueno, vamos a decirle corriente, que es como se le dice normalmente a la energía de la red, estoy siendo mucho más eficiente, porque un recurso que tengo limitado es el tiempo, tardo la mitad del tiempo, y otro recurso limitado que tengo es la energía, y gasto la mitad de energía también, consumo la mitad de energía. El concepto de eficiencia viene de ahí, de llegar al objetivo, o sea, lograr lo que querés, pero teniendo en cuenta qué recursos gastaste o utilizaste para cumplir ese objetivo. La tecnología busca maximizar esa eficiencia, o sea, y cuando hablamos de óptimo es tratar de aprovechar también todo lo que tengo de la manera más óptima. Y habla de, bueno, busca hacer cosas de manera óptima y eficiente para controlar y transformar el mundo físico. Se centra en el qué hacer para solucionar un problema. Y en cambio la ciencia busca comprender de manera racional. ¿Qué significa comprender de manera racional?
Que tenga sentido lo que uno plantea. Que tenga sentido, que lo entienda, más que seguro también que tenga sentido, pero cuando hablamos de ración, de raciocinio, vamos a decirlo, hablamos de, de comprender, de entender. Y seguramente también tiene que ver con eso que dijiste, que tiene que tener sentido, si no, no lo podríamos comprender. De manera racional, la naturaleza de las cosas, del mundo físico, se centra en el cómo son las cosas y, lo más importante, el porqué de las mismas. ¿Por qué pasa lo que pasa? En tratar de entender los porqués. Vamos a ver un ejemplo que vengo usando desde el 2021 y que es bastante práctico, o que se entiende bastante en esto de jueguito de qué es ciencia y qué es tecnología. La vacuna contra el COVID. ¿Se acuerdan cuando había COVID? Bueno, ahora vuelve a haber, vieron que ahí está habiendo más casos de vuelta. En cualquier momento volvemos a los tapabocas, me parece, en la facultad y en todos lados. Pero bueno, cuando empezó el COVID y se empezó a investigar y se empezó a desarrollar la vacuna y se empezó a probar y se tardó casi un año en que las primeras versiones o las primeras vacunas fueran aprobadas y se empezaran a poner masivamente a la gente. Bueno, todo lo que todos deben haber visto mientras estaban encerrados en sus casas, en la tele, en un diario, en un podcast, en donde lo hayan visto. Esa vacuna contra el COVID, ¿es ciencia o es tecnología? Es ambas, ¿no? No sé. ¿Vos decís que es ambas? Yo creo que es ambas, Sí. porque ¿Por qué? se utiliza, Se utiliza teoría. exacto, se utiliza teoría y después práctica. Se utiliza teoría y después práctica. ¿Y en qué caso no se utiliza teoría y después práctica? En casi todos los... En el del fuego de la prehistoria. Si vamos a los casos de la prehistoria, probablemente tengamos muchos casos en los que hay casos fortuitos, vamos a llamarlo, que tienen que ver con la suerte o con el azar, y no habría una teoría aplicada, por llamarlo de una forma. En el caso de la vacuna, se utiliza teoría, dijeron, y después ¿qué? No me acuerdo bien, pero bueno, sí, deben entender que después había como algo práctico después de esa teoría. Está bien, pero si nosotros no vamos al mundo actual, hoy en la mayoría de los casos pasa eso. Sí, ¿No ya. sería tecnología porque nace la necesidad de conseguir la cura? Sería tecnología porque nace la necesidad. Esa es una buena respuesta. Si vos me decís, ¿es tecnología? ¿Por qué? Y vos me decís, porque tiene que satisfacer la necesidad de que la gente está muriendo de COVID, y con la vacuna, en teoría, si bien no es la cura, vamos a poder tener los anticuerpos necesarios para poder, yo qué sé, al final pasó, o por lo menos por ahora es, transitar de manera más leve la enfermedad. En realidad fue tecnología, gran parte fue tecnología por su lanzamiento, porque fue muy de repente que se lanzó por un año. En cambio, cuando antes del tema de las otras vacunas que vinieron anteriormente, se lanzaban como durante 5 o 10 años. Es verdad, eso sí, fue una vacuna que fue un poco apurada por las circunstancias. Otras vacunas tuvieron mucho más desarrollo. El desarrollo de esta, vamos a pensar que no fue flojo de papeles, vamos a pensar que se hizo todo como debe hacerse, sobre todo por los resultados que ha habido hasta ahora. Pero sí fue rápido, fue seguramente empujado por la necesidad. Pero bueno, ahí alguien dijo, es tecnología porque la necesidad era que la gente no se muera más de COVID, entonces con esa vacuna logramos que, bueno, que se murieran menos, vamos a decir, o que transitaran mejor la enfermedad sin llegar a morirse. Ahora yo te digo, es ciencia porque había que comprender primero qué era el COVID, que era un virus nuevo, bueno, sí, el COVID, un virus nuevo. Hubo que hacer un montón de experimentación para entender cómo reaccionaba la gente a esas vacunas. Hubo toda una etapa, bueno, como todo proceso científico, fase 1, fase 2, fase 3, todas esas fases que llevan las vacunas de prueba y error, de ver cómo reacciona la gente, de ajustar un montón de cosas. Todo eso es la definición de ciencia: deseo del hombre de conocer, está ahí arriba, de conocer y buscar y comprender
racionalmente el mundo que lo rodea y los fenómenos del relacionado. Bueno, el hombre trataba de comprender cómo funcionaba el COVID, qué era lo que hacía para hacer esa vacuna. Para mí es ciencia. ¿Y quién me dice que no? No, profe, ¿No? pero, a ver, A ver, la vacuna del COVID para mí no sería ciencia, sería una tecnología, porque ciencia vendría a ser el virus, porque ahí está tratando el de virus. comprender el virus. El virus seguro no es eh, ciencia, pero comprender por el eso, virus, no, profe, o sea, el deseo del hombre de conocer y buscar y comprender eso racionalmente, sí es ciencia, eso sí es ciencia. Entender cómo bueno, funcionaba el virus, cómo actuaba, las cosas que por hacía, eso yo digo que seguro es ciencia. el COVID era, o sea, podemos relacionar con ciencia. Y el tema de la vacuna fue más tecnología, porque trataron de evitar, bueno, de encontrar una forma de que la gente se contagie menos y tener anticuerpos necesarios para no morirse de COVID, ¿no? Está bien, Pero bueno, es yo una creo que es buena, así. no, no, es una buena explicación, digamos, desde tu punto de vista. Bueno, igual a lo que yo iba con esto es a... O vamos a ver, a hacer otro ejemplo ahora. Está bien lo que explicaste todo. Un marcapaso no, ¿cómo es? Un bypass, ¿es ciencia o es tecnología? O un marcapaso, lo mismo, ¿es ciencia o es tecnología? Esencia de tecnología, porque es tecnología porque ayuda al humano, pero se lleva a través de la ciencia, a través de la Bueno, investigación y eso. está bien, está bien. O sea, no sé si decir es ciencia y es tecnología, pero sí seguro, a lo que iba con estos dos ejemplos, y con un montón de ejemplos que podemos tener en el mundo actual, es que a veces es ciencia o es tecnología, depende del enfoque que le demos. Yo ¿Sí? diría que es más ciencia, porque comprendés cómo para que funcione el marcapasos y Está después bien, aplicar las técnicas, ¿o no? pero un marcapaso es un aparatito que le ponen a una persona en Sí, el por eso, corazón pero que primero le da te una tenés que corriente eléctrica entender para que cómo pueda, para que no se pare el claro, corazón, básicamente. Cuando ven que se está parando, le da como una pila, le da una corriente como para que arranque de nuevo, más o menos en bruto. por Eh, eso yo diría que primero la ciencia y después la tecnología, que es como dice acá, leyes y teoremas, y después el resultado del nuevo Está bien. producto. Seguramente hay toda una investigación atrás de cómo llegar a ese marcapaso, que no es lo mismo, no es que te clavas un cable y lo enchufás en la pared y ya está, y es lo mismo, ¿no? Seguro que hay un montón de ciencia atrás de todo eso. Pero si yo lo miro como lo miró, creo que fue Leandro que recién dio su opinión de por qué era tecnología la vacuna. Yo miro el marcapaso del mismo lugar que lo vio él y te digo, un marcapaso, hermano, el tipo se moría y había que hacer un marcapaso porque tenía la necesidad de que algo le diera electricidad en el corazón, ya sabían que si le ponían eso ahí y le dan un poquito de corriente, el corazón arrancaba de nuevo, entonces con eso zafaba. Y la necesidad era seguir viviendo, y le hicieron el marcapaso y siguió viviendo. Entonces es tecnología. ¿Y yo quién soy para decirle que no? O sea, yo puedo decirle que no, pero lo que es el fundamento que me está dando está re bien. Y el fundamento que vos me decías recién, no, pero el marcapaso tiene un montón de investigación atrás, de leyes, teoremas, bla, 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 bla. Y un montón de científicos y un montón de métodos científicos, prueba de error y experimentación y toda la ciencia que quieran usted atrás, seguro que también. Entonces, cuando más nos acercamos al mundo actual, más vemos ejemplos en los que a veces el límite entre ciencia y tecnología es como lo expliquemos, el fundamento que nosotros leemos, el enfoque que leemos nosotros a lo que estamos diciendo. ¿Sí? Hay casos que sí, que vos no me podés decir que es ciencia porque es tecnología, yo qué sé. Igual lo que son todo lo que son productos humanos vendrían a ser a través de la ciencia y después, tipo, o sea, teoría. Primero la teoría y Sí, después no sé tener si todos, no sé si todos, pero no, no seguramente todo. en el mundo actual, hoy, eh, todo desarrollo tecnológico tiene un camino o un pasado científico, o sea, está respaldado por mucha ciencia atrás de ese desarrollo. Pero yo también te puedo decir que al revés también. En el mundo actual, la ciencia necesita de mucha tecnología para poder avanzar, crecer, Claro, sí, entender, descubrir, obviamente, sí. cumplir el objetivo. Entonces ahí estamos también bastante relacionados. Hay casos en los que yo que sé, el celu este, vos me podés decir que es ciencia, sí, yo qué sé, me podés decir que
alguien descubrió la computación, Eso ya- el chip y bla, 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 pero el celeste es tecnología, no me vas a decir que es ciencia. ¿Sí? Un nuevo descubrimiento de un nuevo virus, como puede ser el COVID. Y un nuevo descubrimiento de un nuevo virus, bueno, puede decir es tecnología, y la gente necesitaba saber qué pasaba, la necesidad. Ahí estoy, ahí está. La gente necesitaba satisfacer la necesidad para vivir, entender, sí, la tecnología, pero es ciencia, un nuevo descubrimiento de un virus. ¿Sí? Pero cuando agarramos otros ejemplos ya vemos que depende cómo lo justifiquemos, cómo lo digamos, cómo lo expliquemos, puede ser ciencia o tecnología. Lo importante por ahí es más el saber el cómo fundamentarlo, que tanto porque decir tecnología, ahí es tecnología, pero ¿por qué? Y ahí se quedan patinando. ¿Sí? Por ahí el respaldo o explicar el por qué y cuáles son los fundamentos, que muchas veces los dos pueden ser válidos. Depende cómo el enfoque que le den o cómo lo miren. Bueno, en la última parte de esta unidad vamos a ver un poco algo que relaciona la ciencia y la tecnología, que es la técnica. ¿Sí? ¿Qué definirían ustedes como técnica? La forma de hacer algo. Claro, la forma de hacer algo más eficiente, o sí, eso. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Yo lo definiría por ahí como el camino, que el uso para... Pero no sé si es el camino, también es más la técnica, pero bueno, no quiero decir la técnica. Pero la manera, sí, la forma que utilizo para hacer el proceso ese en el que quiero llegar. Y acá dice, la tecnología data de cuando la técnica comienza a vincularse con la ciencia y se empiezan a sistematizar los métodos de producción. Bueno, usa el método científico, bla, bla, objetivo, producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales. La técnica un poquito empieza a relacionar ahora la ciencia con la tecnología. Mediante ciertas técnicas uso esta ciencia para lograr esta tecnología. Bueno, habla de dos ramas principales de la tecnología, que son blandas o duras. Las blandas hablan más que nada de todo lo que tiene que ver con la gestión o la organización. Y son generalmente no tangibles, o sea, estamos hablando de cosas. ¿Saben lo que es algo no tangible? Que no se Que no puede se puede tocar. tocar. Que no se puede tocar, sí, que no tiene, no ocupa un lugar físico, ¿sí? Que obvio no se puede tocar, pero básicamente estamos hablando de tecnologías que no generan un producto físico, sino hablamos de una tecnología de gestión o de organización, ¿sí? Que tienen que ver más con estrategias, con métodos y demás. Y duras, que ya sí logran algo físico, se puede tocar, como ustedes dijeron, y tiene el objetivo de transformar cierta materia en un bien o un servicio. Y acá tenemos una definición de técnica que dice, abarca los conocimientos técnicos y las herramientas, mientras que la tecnología tiene en cuenta además los conocimientos científicos, la estructura sociocultural, la infraestructura productiva y las relaciones mutuas que surgen. Y acá, vieron que hoy hablábamos de dos preguntas que se hacía. La ciencia preguntaba el cómo, la tecnología por qué y para qué, y por ahí la técnica la que trata de responder es el cómo hacer, o cómo hago esto. Y habla principalmente de procedimientos, ¿sí? De los procedimientos, o recién alguien dijo la forma de hacer las cosas. Bueno, y acá tenemos un resumen un poco de todo lo que fuimos viendo. Dice, la ciencia se ocupa del conocimiento y la tecnología del hacer. La ciencia busca entender la naturaleza de las cosas, la tecnología busca hacer cosas en forma óptima y eficiente. Y ahí vemos cómo se relacionan las dos. Dice, en ambas vemos un intento racional y ordenado. Habíamos dicho que racional era
que se entienda, no me acuerdo, alguien dijo otra definición, pero básicamente racional es que se entienda o que sea comprensible y ordenado para conocer y explicar el mundo físico, el mundo de alrededor, y para transformar y controlar el mismo mundo alrededor. Creo que es la última. Bueno. Vamos.